Por último, y para finalizar, vamos a ver la simulación de las formas de onda que se pueden apreciar en este circuito, recordando que estamos trabajando con 50 Hz y una tensión máxima de 311, algo en términos de valor máximo de la fuente. Bien, vamos a conectar esta corriente que está acá a ese punto para poder comparar la corriente que está circulando por acá con lo que vemos acá. Bien, simulamos y vemos que la corriente total son 35,65 amperes, 35,65 amperes, la misma corriente que está acá. Y acá vamos a visualizar las ondas de las corrientes. Y podemos ver las corrientes que se aprecian en el circuito. Obviamente la corriente más alta es la corriente que circula por la totalidad del circuito. Vamos a achicar un poco esto para que podamos verlo bien. Ahí. Obviamente la corriente amarilla, la más alta, es la corriente que circula por la totalidad del circuito. Y si nos fijamos, la corriente número 6 debería ser la más baja junto con la corriente número... Perdón, la corriente número 3 debería ser la corriente más baja. Bien, entonces vamos a comparar esas dos corrientes. Y vamos a seleccionar solo esas corrientes para verlas. Bien, dijimos que va a ser la corriente total que pasa por la resistencia número 1. Y la corriente más baja es la 1, 2, 3, 4, la corriente número 4. Y vamos a dejar de referencia la corriente número 6 también. ¿Ya? Con esas corrientes volvemos a simular y efectivamente vemos las gráficas de las corrientes. Obviamente otra vez la corriente amarilla tiene un valor RMS, fíjense que tiene un valor RMS de 35,65 amperes. Esto es una sinusoide, por lo tanto podríamos calcular el valor máximo. Sacamos la raíz, esto es 35, perdón, acá. Esto es pensando en la forma de onda que tenemos acá. Esto es la corriente máxima, 35,65, y lo multiplicamos por raíz de 2, vamos a simplificar, 1,4. Y vamos a ver que esto, el valor máximo va a ser 49,9, 50 amperes aproximadamente. Y vemos que el valor máximo está precisamente en el punto medio de 60 y 40. Vemos el valor máximo en la gráfica de la forma de onda. Lo mismo ocurre para las corrientes menores, la corriente de la resistencia número 3 y la corriente de la resistencia número 4. ¿Sí? Lo importante, estamos trabajando en 50 Hz. Aquí, de acá a acá, tenemos 0,02 segundos, el tiempo está dado en segundos, y vemos claramente que las corrientes están en fase, es decir, parten y terminan en el mismo punto. Veamos las tensiones cómo se están comportando y vemos en términos de tensiones exactamente lo mismo. En términos de tensiones vemos exactamente lo mismo. Por simplicidad vamos a eliminar un par de tensiones para que podamos visualizar con mayor claridad. Vamos a dejar la tensión de la fuente, la tensión en R2 y la tensión en R6, simplemente para visualizar mejor las formas de onda. Vemos otra vez la tensión máxima, dijimos que estaba en 311, y algo, con una tensión RMS de 220 volts. Vemos que tenemos una tensión RMS que está cercana a los 113 volts, ¿sí? Que está por ahí, sería la tensión número de la resistencia número 2, y tenemos una tensión bajísima cercana a los 20 volts,
es la resistencia número 6. ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque vamos a utilizar este software, MATLAB con Simulink, para hacer las simulaciones de los circuitos en alterno. Pero necesita primero que se familiarizaran con la gráfica, con las potencialidades del sistema y con lo que podemos hacer. Bien, con esto nosotros podemos ver las gráficas de las tensiones, las gráficas de las corrientes que estamos viendo. Podemos ver los valores RMS de las formas de ondas sinusoidales con las que estamos trabajando en términos de tensión y corriente. Podemos utilizar instrumentos para medir corriente, para medir tensión, y lo más importante, nos permite poder entender el comportamiento de los circuitos que analicemos, aplicando y comprobando lo que ya conversamos, es decir, ley de Kirchhoff para tensiones, ley de Kirchhoff para corriente, ley de Ohm, característica principal de un circuito en serie, característica principal de un circuito en paralelo. Resumen de estas 5. Ley de Kirchhoff de corriente. En un nodo las corrientes no se acumulan, sino que la sumatoria de las corrientes que entran debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Ley de Kirchhoff para tensiones. La sumatoria de las tensiones en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Ley de Ohm, relaciona tensión, corriente y resistencia o impedancia, mostrando la relación directa e indirecta, directamente proporcional e inversamente proporcional entre ellas. La principal característica de un circuito en serie es que la corriente, tal como vimos, que circula por todos los elementos que componen la serie, es exactamente la misma. Es cosa de ver las dos corrientes que están acá. Y por último, la principal característica de un circuito en paralelo es que todos los elementos que conforman el paralelo están sometidos a la misma tensión, sin importar la cantidad de elementos que conforman el paralelo. Bien, con estos puntos de interés es posible resolver cualquier tipo de ejercicio, sea en alterna, sea en continua, simplemente aplicando metódicamente lo que acabamos de conversar. Espero sinceramente que este video les sirva para aclarar todas las dudas que tienen con respecto a la aplicación de las leyes. Insisto, tal como mencioné al principio, esto es una explicación muy simple y básica de lo que están relacionadas con la aplicación de las leyes eléctricas en el análisis de circuitos eléctricos, tanto resistivos como vamos a ver más adelante con impedancias y reactancias. Pero las leyes eléctricas se deben cumplir sí o sí. Y otra vez repito, esta es una explicación simple de dichas leyes. Espero sinceramente que les sirva.